era o es pues importante porque ahí iba sujeto el portaespada, ¿va? Ahí. Entonces el cinturón estaba bien aferrado a la cintura del guerrero para que no se le cayera la espada y también el resto de la armadura. El cinturón era importantísimo. Si el cinturón estaba flojo, estaba floja toda la armadura, todo lo que era la coraza, porque la coraza lo ceñía el cinturón. Entonces lo importante de nosotros es que el cinturón nos va a afirmar verdaderamente nuestra vestidura de guerrero. Entonces hoy nos vamos a enfocar sobre la verdad. La Biblia nos habla de una manera preciosa sobre la verdad para que nosotros podamos estar convencidos que la verdad para nosotros los cristianos no es una palabra, la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Vamos a empezar a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Amén. Vamos a trabajar mucho en Juan 14, 6. Buenas tardes, adelante. ¿Ya llegaron? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos a la luz de la Escritura que aquí dice que Jesús es la verdad. Vamos a dejar por un lado un momentito que Él es el camino y la vida. Él es la verdad. Entonces, tiene que estar bien claro en la vida de cada una de ustedes que Cristo es la verdad. Y la verdad va a tener una trascendencia en la vida de ustedes porque por esta verdad que es Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida totalmente diferente a la que puede tener una persona que no conoce a Cristo. La verdad de Cristo nos tiene que dar a nosotros un carácter, una determinación para vivir. Amén. 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 Si la verdad no está revelada en la vida de una mujer, entonces cualquier situación, cualquier cosa podrá desestabilizarla. Por eso la verdad es bien importante. La verdad tiene que sujetar toda nuestra naturaleza espiritual. Amén. Entonces, Jesucristo es la verdad. Diga usted conmigo, Jesucristo es la verdad. Amén. Entonces, no es una palabra. Entonces, nosotros, gramaticalmente hablando, sabemos que dice que la verdad es la ausencia de la mentira, ¿va? Podríamos decir un concepto, que la verdad es algo que se puede comprobar. Pero para nosotros como cristianos la verdad es Cristo, la verdad revelada del Dios hecho hombre. Entonces, como le decía, la verdad tendrá que forjar carácter en la vida de ustedes. La verdad tendrá que forjar una capacidad que no va a depender de lo natural, sino va a depender de lo sobrenatural. Amén. Yo necesito creer eso. Yo no sé cuánto necesita usted creer. Amén. Yo necesito creer cada día. Porque no es solamente decir cree en lo sobrenatural. Si yo como hombre tengo necesidad de creer en esa sobrenaturalidad de Dios todos los días. Amén. Bien, entonces quedamos claros que el Señor es la verdad, Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted vaya siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. 8:31, dice la palabra. Dijo Jesús, ya llegaron todas, ¿verdad? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos versos son bien conocidos, pero no debe ser conocido teóricamente en la vida suya, sino verdaderamente la palabra le invita a usted
a que usted debe ser discípulo del Señor, una discípula del Señor. Usted debe de ser una mujer con la firme determinación que para ver el resultado de que el reino de los cielos estaba avanzando en su propia vida y avanza en la vida de los que le rodea, que usted sea una discípula. No oí los amenes, amén. Usted debe de ser una discípula. Usted no debe de ser una persona que escucha el evangelio. Fíjese que en las iglesias históricas utilizaban este término. Decía, es que él está de oyente. ¿Verdad? ¿Ha oído esos términos? Él está de oyente, no ha aceptado a Cristo todavía. Pero ¿cuántas personas han dicho que han aceptado a Cristo, pero no tienen evidencia de la obra de la verdad en sus vidas? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, la vida suya está llamada a tener el reto de ser discípula del Señor. Si usted sale convencida después de esta enseñanza que usted es una discípula del Señor, la actitud suya tiene que ser como discípula de poder creer lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué dice el Señor? Dice a los que habían creído, les dijo, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, ¿en dónde tienen que permanecer? El Señor tiene que aplicarse a la enseñanza de su maestro. Y su maestro es Jesucristo. Tiene que ser discípula. Y entonces tiene que permanecer de esa revelación. Porque la palabra no es tampoco una palabra. La palabra es Cristo. Amén. Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, ahora vea usted cómo es importante eso. La verdad es Cristo. La palabra es Cristo. Entonces nos habla de una íntima comunión con Cristo. A la palabra y la verdad. ¿Verdad? Porque dice, entonces tenemos que permanecer en la palabra, conoceremos la verdad. Entonces, y la verdad nos hará libres. Entonces quiere decir, conoceremos a Cristo. Y Cristo nos hará libres. Amén. Entonces usted como una mujer que se está preparando para pelear las batallas espirituales de la vida, tiene que estar en Cristo, conocerá a Cristo y Cristo le dará la libertad. Entonces el equipamiento es completo. Entonces, si usted quiere ganar una batalla espiritual, tiene que estar en Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Y Cristo le dará la libertad. Cristo traerá la libertad a su casa. Cristo traerá, Él es el que vino a darle libertad a los cautivos. Cristo le dará libertad a la vida de alguien que está a su alrededor, que está cautivo del pecado, que está cautivo de la rebeldía, que está cautivo de las tinieblas. Usted mirará que el Señor le dará la libertad porque usted permanece en Cristo. Porque entonces usted entenderá cuando dice la palabra, si Dios es por nosotros, a todos lo sabemos. Pero queremos que solo se aplique la palabra, pero nosotros no nos aplicamos a la palabra. Y aplicarse a la palabra es que usted esté en comunión con la palabra. Conocerá a Cristo y entonces Cristo le dará libertad. Es un juego de palabras. Espero en Dios que me esté entendiendo. Entonces es importantísimo. Entonces todos quieren el resultado de lo que buscan, pero no trabajamos para conseguirlo. Entonces es importante que se aplique usted. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir más a la palabra, porque usted tiene que permanecer en la palabra. Amén. Fíjese que el vocablo permanecer significa habitar, dicen. Permanecer es habitar, es morar. En el original se puede traducir así. Que usted tiene que morar en la palabra, tiene que habitar en la palabra, tiene que habitar en Cristo. A ver, ¿cuántos de ustedes se saben el principio del Salmo 91? Amén. El que habita al abrigo, todos lo dicen. Habitar al abrigo es cohabito, moro en la palabra. Amén. Aprovecho acá para recordarles de que cuando usted se encuentre con alguien que diga, no, mire, es que yo en la noche dejo la Biblia abierta en el Salmo 91. No, eso. Así como los
Los cristianos a veces tienen unos errores garrafales, hermano, ¿verdad? Hablo en forma general, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita usted? Morar en la palabra, morar en Cristo, cohabitar en Cristo, para que conozca a Cristo y reciba la libertad. Amén. Entonces, ese es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad nos debe de llevar al convencimiento de estar en Cristo, 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 Cristo. Amén. Devorarse la palabra, comerse la palabra, estar en la palabra. Amén. Entonces es bien importante para la vida nuestra de que nosotros estemos meditando hoy el reto que usted tiene. Para ser una verdadera discípula, entonces tiene que estar en la comunión con la palabra. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta este momentito? ¿No? Bueno, vamos a ir siempre a Juan, el Evangelio de Juan, Juan 15, 26. ¿Ya llegaron todas? Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, la palabra nos enseña que el Hijo procede del Padre. El Espíritu procede del Padre. Aquí está el misterio. El Hijo procede del Padre. El Espíritu de verdad procede del Padre. Entonces, para el complemento, podríamos decirle así, perdónenla, pero quería buscar otra palabra, el complemento, el equipamiento, es que esté en nosotros el Espíritu de Cristo, que es la verdad, y el Espíritu Santo. ¿Sabe que son dos espíritus diferentes? El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de verdad debe de morar en nosotros. El Espíritu de Cristo debe estar en nosotros. ¿Sí? Amén. 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 Entonces, todo procede del Padre. Ahora yo les quiero que vayan conmigo. Vamos a ver si me recuerdo la cita. No la voy a mencionar todavía. Deme un chancencito. No, permíteme. ¿Dónde dejé los lentes? Eso de su Biblia. Ah, sí. Aquí Gracias. Es que el aire sí me hace aquí malas jugadas. Dios les bendiga. Romanos 8. Lo lindo que hay agresito. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Por si alguien pensó ahorita, bueno, ¿cómo está eso del Espíritu de Cristo? Amén. Yo sé que a veces cuando yo hablo así, digo, ay, ¿dónde se lo sacó el pastor? No, yo se lo estoy diciendo. No, es que, aleluya. 8:9. Ya estamos. 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿sí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre, ¿sí? Y Él es el Espíritu de verdad. Y si decimos que Cristo está con nosotros es porque tenemos el Espíritu de Cristo. Está la verdad. Amén. Entonces, mire cómo se tiene que afirmar su vida en la verdad. Amén. Fíjense que le voy a dar un aplauso al Señor por esto. Amén. Vale. Ahora vaya conmigo a 1 de Pedro. Solamente para afianzar que el Espíritu que procede del Padre es verdad.
¿Y en dónde está? ¿En dónde está? Amén, nosotros, amén. Bueno, 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. 1 Pedro 1, 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, entonces, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. Y es verdad. ¿De dónde procede el Hijo? Del Padre. Y si el Espíritu Santo, que es verdad, está en nosotros y el Espíritu de Cristo, hay doble verdad. Amén. Aleluya. Porque todo lo que es de Dios es una verdad absoluta. Entonces, por eso es bien importante. Si la Biblia nos enseña que hay una guerra espiritual, tenemos que creer en una guerra espiritual. Lo que la palabra nos enseña es que ya no vamos a pelear en la carne. Cuando venga una divergencia, cuando venga un problema, hermanos, todos, yo me incluyo, a veces nos vamos de boca en la carne. Nos enojamos, ¿verdad? Y nos ponemos así. Pero no, es espiritual. Entonces no se enoje ya con las personas, sino que vea qué espíritu está influyendo ahí. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, por ejemplo, en un entorno familiar, un espíritu de rebeldía, un espíritu de desobediencia, un espíritu de contienda. Entonces tenemos que tipificar, hermanos, que es ese mover espiritual que hay en nuestro entorno. Entonces hay una batalla. Por ejemplo, como esposas, perdone, y eso sale públicamente porque lo estamos grabando. Usted tiene que librar una batalla espiritual en el entorno de su familia. Usted sale voladita aquí porque tiene que hacer sus responsabilidades. Voy a hablar en forma general, mis hermanos, si me están escuchando. ¿Eh? No van a decir, los esposos están orando por ustedes. No, están preocupados que ya tienen hambre. No van a decir, no, mira que vengo corriendo para darte la cena. No te preocupes, mi amor, estoy aquí orando por la cena. Amén. Amén. Es que eso pasó en otra iglesia, ¿verdad? En otra familia. Entonces, eso es una batalla espiritual, ¿verdad? Para que usted tenga el tiempo acá, tiene que encontrar el favor y la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, ¿para qué tanta iglesia? Tanta iglesia, solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia. Amén. Aleluya. Entonces, lo que Dios nos está preparando a nosotros es tener esa actitud de discípulas que mora en nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Se recuerda la bella enseñanza sobre el parto gemelar? Nace el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, el equipamiento que tenemos día a día nosotros va a depender de la comunión que tengamos con el Señor, de la comunión que tengamos con la palabra. Amén. ¿Alguna pregunta al respecto? Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Amén. Ahora vamos a ir a 3 de Juan, capítulo 1, verso 4. 3 de Juan, Sí, 3 de Juan. Vamos a ver del verso 3 y 4. ¿Sí? 3 de Juan, 3 y 4. ¿Ya están todas? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, si se da cuenta, en 2 versos está el testimonio de la verdad. Testimonio de la verdad. De andar de la verdad. Y vuelve a decir, qué gozo tengo de oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, esto es importantísimo. No tiene que haber engaño ni mentira en ningún hijo de Dios. Amén. Ay, esto sí nos cuesta, ¿verdad? Amén. Pero a usted no. A los hombres nos cuesta más, a las mujeres no. Primera de Juan. Mira el reto que nos da el Señor. Atrasito está, Primera de Juan. Mire la palabra cómo se va conjugando. Dije Primera de Juan, ¿ah? Capítulo 2. 2. Dice la palabra. 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, y la verdad no está en él. Mira qué demandante esta porción de la palabra. Entonces, volvemos a Juan 8:32. No, solo referencia. El que quiera ser mi discípulo, permanezca en mi palabra. Conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces, el equipamiento de un buen guerrero, de una buena guerrera, es permanecer, conocer. Y entonces dice, y el que dice, yo lo conozco, pero no obedece mis mandamientos, el tal que es mentiroso y no está en la verdad. Amén. Entonces, qué importante es para la vida de nosotras, de usted, ¿verdad? Y mía. Amén. Estar en la verdad, permanecer en la verdad, permanecer en Cristo. Mis amadas hermanas, este es el tiempo en el cual su vida va a tener un cambio total, porque Dios quiere que apresuremos el paso de nuestro equipamiento. Escuchar el Evangelio sin estar acompañado de fe, de nada nos serviría. El Evangelio lo tenemos que escuchar y escudriñar acompañado de fe, porque esta palabra la tiene que ir transformando día a día. Amén. Entonces, me quejé que no había aire y me mandó el Señor bastante aire. Amén. Entonces, dice claramente, sigamos leyendo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Amén. Tiene que haber un cambio. Y el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces usted como discípula, usted va a andar en la verdad y va a ser discípula y debe de andar como Él anduvo. En otras palabras, debe de proceder usted pensando, hablando y actuando como Cristo lo hizo. Qué tremendo, ¿verdad? A ver cuántas discípulas del Señor hay aquí. Amén. Tenemos un reto de pensar, hablar y actuar como Cristo lo hizo, porque la verdad está en nosotros. Nosotros le conocemos y obedecemos sus mandamientos y cumpliremos, porque la verdad trae libertad. Amén. Y esa verdad va a traer, y entonces nos vamos a afianzar cada día para pelear la batalla espiritual que tenemos que pelear cada día. Todos los días hay pelea espiritual. Todos los días. Por favor, no es en la carne. Nuestras armas son poderosas en Dios. Pero ¿en dónde las va a descubrir? En la palabra. Amén. Bien. Entonces Dios está hablando a nuestro corazón.
Ahora vamos a ir siempre a 3 de Juan, capítulo 1, verso 6. 1:6. Dice la palabra, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. No, perdón, es 8, perdón. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperemos con Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Efesios capítulo 4. ¿Ya llegó? Amén. Verso número 12. Dice la palabra, ¿cuál es el objetivo de la verdad? ¿Cuál es el propósito de estar en Escritura? ¿Cuál es el propósito de ser discípulos, de caminar en libertad? Es nuestro perfeccionamiento. Y para que nuestro perfeccionamiento se vaya dando, no va a ser fácil. Vamos a tener luchas, vamos a tener persecuciones, vamos a tener conflictos, vamos a tener acechanzas, vamos a tener una serie de circunstancias, pero nada de eso nos podrá detener en el perfeccionamiento que el Señor quiere. Porque usted lo va a lograr porque usted tiene comunión con Él. Usted está permaneciendo en Él, usted mora en Él, lo conoce a Él. Y la verdad la está haciendo libre en cada momento de todas las circunstancias que puedan venir. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a leer un poquito aquí. Efesios 4, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, si usted ha puesto atención a todo lo que hemos hablado, dice la palabra que todos tenemos que llegar a alcanzar la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo se conoce el conocimiento? Conociendo la verdad. ¿Cómo va a conocer la verdad? Porque usted está en la palabra, ¿sí? Conocerá al Hijo, conocerá la verdad. Entonces dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la verdad la va a encontrar, o sea, Cristo lo va a encontrar en todos lados. Entonces usted tiene que crecer en amor, en la verdad, hasta llegar a la plenitud de Cristo, hasta llegar a la excelsa personalidad del varón quebrantado en dolores, el siervo sufriente, Cristo. Entonces dice la palabra, si Cristo, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que padecer para aprender obediencia? Y en eso ser perfeccionados, porque la verdad nos va a perfeccionar, porque estamos en la comunión con Él. ¿Sí? ¿Sí? Hermana Giselle. Leyendo acá en Efesios del 1 al 4, ¿verdad? Ahí nos habla que hay una sola fe, solo bautismo. Y con lo que usted acaba de explicar, entiendo entonces que el cinturón viene a ser el que va a mantener esa unidad que es Cristo en nosotros. Amén, o sea, amén. Toda la coraza que tenemos toda la armadura que debemos de tener, quien la va a sostener es Cristo, porque hay personas que pueden tener fe, pueden tener conocimiento, pero no tienen la verdad. Amén. Correcto. Y es que fíjese que hay algo importante. Aquí tocó un tema bastante álgido la hermana Giselle cuando dice, pueden tener fe, pero una fe equivocada. Porque la Biblia nos habla de la fe genuina.
Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, dice la fe genuina que hay en ti, que heredaste de tu abuela y de tu madre, le dice. Una fe genuina. Entonces quiere decir que la antítesis es una fe falsa. Con la expresión, como estamos al aire, un católico tiene fe. Equivocado. Un mormón tiene fe. Testigo de Jehová tiene fe. Y no salen por fe los testigos de Jehová a tocar puertas. Tienen más determinación que nosotras a veces. Pero usted va a salir. Vamos a hacer una invasión aquí en Salaché para ir a dejar tratados y hablarles de Cristo. Amén. Esa es una guerra, pero tenemos que terminar esa enseñanza porque vamos a batallar, porque estas tierras de por acá hay gente. Un montón de gente que están con unos espíritus de pereza, de vicios. Amén. Y ahí desbaratamos, hermanas. Algunos han dicho, ay, que es peligroso. Aquí no es peligroso, hermano. Aquí nos conocen. Entonces no tenga pena. Todo está. Tenemos que pelear la batalla espiritual por este territorio, por Mazatenango. ¿Verdad? No dando golpes al aire, sino bien equipados, porque la verdad está en nosotros. Entonces, la aportación de la hermana Giselle es bien importante. La verdad, Cristo es el equilibrio de todo. Él es el que forja nuestra personalidad. Amén. Entonces, lo de la verdad lo vamos a dejar en esta, ¿cómo le llamo? En sola esta enseñanza. Entonces ahora, ¿se acuerda? La espada del Espíritu de la palabra. Pero va intrínsecamente relacionado con la verdad, que es nuestro cinturón. ¿Y por qué? Porque la espada, va en alforja que va sujeta al cinturón. Y de ahí es donde se saca. Amén, para pelear. O sea, si usted lo toma así, con una mente muy, como de niña, ¿verdad? En esa, no niña de fe, sino una niña de creerlo todo, ¿verdad? Entonces usted está sujetada con la verdad, pero cuando es la hora de sacar la espada, la va a sacar. No para pelear contra la carne, contra las potestades. ¿Sí? Entonces estamos claros con la verdad. Amén. Bueno, ok. Voy a compartirles algo bien importante. Esta es parte de algo que yo quiero que a usted le quede grabado. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 3. ¿Cómo dice el subtítulo de su Biblia? Partícipes de la naturaleza divina. Participante de la naturaleza divina. ¿Otra Biblia que diga ahí algo diferente? Firmeza en el llamamiento y en la elección. Firmeza. Y en la elección. Sí, es de la versión internacional. Amén. Ok. Dice, ¿cómo dice hermana Claudita? Partícipes de la naturaleza divina. Entonces, cuando usted está en comunión con la verdad, dice, el que quiera ser mi discípulo, permanezca en mi palabra, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces, cuando usted está en comunión con la palabra, conoce la verdad y la verdad la hace libre. Entonces, esta comunión le hace partícipe de la naturaleza divina. Ahora, vamos a ir leyendo poco a poco. Si no me sé explicar, usted me puede parar y yo puedo ahondar un poquito más, ¿sí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Me detengo aquí. Dice,
Ahora usted con la revelación del Espíritu, porque usted quiere ser usted es una discípula que va a permanecer en la palabra, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Estas palabras vida y piedad ya no las vamos a tomar gramaticalmente como que estuviéramos en el mundo natural, sino que por el Espíritu, porque ya tenemos la libertad, tenemos la revelación, que cuando habla las cosas que pertenecen a la vida, no hablamos de la vida bios, sino hablamos de la vida. Entonces todas las cosas que pertenecen a la vida Zoe, que hemos recibido por su divino poder, dice, mire, eso lo recibimos de su divino poder. Todo lo concerniente a la vida Zoe, la vida de Dios en nosotros. Y dice, y de la piedad, habla de la manera como se nos ha revelado el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios hecho hombre. Entonces, ahora vamos a entender, todas las cosas que pertenecen a la formación de la vida de Dios en mí, porque tengo revelación que Dios hizo hombre para que a través de esta verdad yo sea participante de la naturaleza divina, yo la recibo por su divino poder. Usted tiene que llegar a ese punto de poder hablar de esta manera. Porque no es que Dios se lo enseñe así, es que el Espíritu se lo enseña así. ¿Por qué? Porque la comunión con la palabra a mí me ha permitido, oiga, tener libertad. De ya no pensar racionalmente y no racionalizar la palabra, sino buscar la revelación de la palabra. Entonces, como nos sumergimos en la palabra, ya la vida que usted pretende, usted decir, bueno, vivir 80, 90 años, pues gloria a Dios. Pero, ¿de qué sirve que viva 80, 90 años una persona si de la vida de Dios en ellos no tiene nada? ¿De qué sirve? Por eso, la Biblia nos enseña que usted tiene que ir a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, que usted fue predestinada para ser hecha a la imagen del Hijo. Entonces, ¿cómo va el proceso de que usted está siendo recreada a la imagen del Hijo a través de estar en la palabra, de estar en comunión con la palabra, conociendo la verdad, y la verdad la hará libres? Por ejemplo, una persona puede decir, es que yo no he estudiado lo suficiente para entender la palabra. Eso es una mentira. Cuando viene la verdad, la hace libre. Es que el pastor sabe de la palabra porque tal vez se fue a un seminario, fue a esto. Mentira. El Señor la hace libre. Amén. Pablo, un hombre que naturalmente se preparó, porque él era un hombre preparado en la letra, pero era ignorante de la revelación. Pero cuando vino la revelación, cuando vino todas estas maravillosas verdades a su vida, él fue libre de todo el prejuicio religioso que le había cautivado. Por eso, cada una de ustedes voy a enumerar en forma general, porque yo me incluyo también. No entendíamos la Biblia, nos daba sueño, no teníamos tiempo, nos enredábamos con lo que leíamos, nos sentíamos confundidos cuando aparecía esto, pero si aquí leí esto, y entonces había una confusión. ¿Nos ha pasado? Sí. Pero solamente la persistencia de permanecer en la palabra, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre de cualquier prejuicio, de cualquier mentira que quiera venir a nuestras vidas. Usted es discípula del Señor. Usted va a ser equipada para pelear la buena batalla, porque no la va a pelear en sus fuerzas, sino cada día que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder, van a estar haciendo de su personalidad en una forma diferente. Entonces va a entender cuando al principio dije que la verdad le va a forjar el carácter de Cristo. ¿Sí ¿Cuántos de ustedes han leído que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que ver que la palabra nos va a ir transformando, y la verdad nos va a dar la libertad para pelear la batalla, y no nos vamos a amedrentar ante cualquier cosa. Bueno, sigamos leyendo. Dice la Biblia:
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocemos la verdad, ¿sí? 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mire qué poderosa verdad nos hace participantes de la naturaleza divina. Pero el diablo ha querido, no, ¿para qué vas a la iglesia? Ni vos cambiás, ni mucho menos tu familia va a cambiar. Así son las mentiras que vienen. Pero Celia, no, yo voy a cambiar, voy a ser diferente. Primera de Pedro 1. No, segunda de Pedro. No, primera de Pedro. Ahorita estamos en Es segunda. que lo que pasa es que la hermana no había dicho la cita bíblica. No, pero la que estoy hablando es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 4. ¿Sí? ¿De la que estoy hablando ahorita? Segunda de Pedro. Entonces, lo importante, si yo había dicho, ¿no? Sí, segunda de Pedro 1, 3. Es que lo que pasa es que mencionaste la cita bíblica que habla de que somos guardados por el poder mediante la fe. No. Es que eso fue lo que... Fue Ahí número hubo 4. o sea, solo lo mencionaste. No, que hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo hemos recibido por su divino poder. Amén. Ajá. Amén. Sí, ahí estamos, ¿va? Sí, hermana. Entonces estamos en 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Ok. 1, 3 y 4. Entonces lo que la palabra nos está equipando es que seamos nosotros, que tengamos la seguridad de que la batalla espiritual la vamos a ganar a la medida que estamos siendo transformados de este hombre viejo a un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque mire, los que hemos tenido la experiencia de estar a veces en un momento de liberación, nos encontramos con cuadros meros grotescos, y si no estamos preparados, ya cuando vemos ya una persona con problemas espirituales serios. Ahora, lo normal es que tengamos problemas a nuestro alrededor con personas conflictivas, espíritus de rebeldía, de desobediencia, de incredulidad, de religiosidad, y nos vamos a topar con ese tipo de personas. Entonces, esas personas pueden, con sus expresiones, con sus palabras, con sus argumentos, pueden bajarnos así del buen ánimo que tengamos de compartir la palabra, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para todo ese tiempo, ¿verdad? Porque usted tiene que estar en la palabra, porque no va a ser en su naturaleza natural que va a ganar la batalla, sino en su naturaleza espiritual, la que se va forjando, la que se va formando. Para que tenga más base de lo que le estoy diciendo, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Me gustaría que me hiciera preguntas para que podamos aportar un poco más. 2 Corintios 4. Verso 16. ¿Ya llegaron todas? 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese hombre interior es el que nos interesa. Eso es lo que dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida del hombre interior. ¿Por qué? Porque usted y yo irremisiblemente vamos a ir desgastándonos exteriormente, pero el interior tiene que estar fortalecido todo el tiempo. Amén. Amén. ¿Alguna otra? No han hecho preguntas. ¿Preguntas, aportaciones? Mire. Hermano, yo quiero preguntar, ¿Sí? pero por la palabra que decía en el versículo anterior, yo he oído esta palabra, pero la asocio a pecado, pero no sé si usted me puede aclarar en la palabra concupiscencia. Sí. Esa es mi duda. Ah, bueno.
La concupiscencia es los deseos carnales. Es la inclinación de buscar la satisfacción de la carne. Pero en el sentido de lo sexual. No, de todo, De todo. de todo, de todo. En el diccionario se inclina más a lo sexual. ¿Perdón? En el diccionario popular se inclina más a lo sexual. A lo sexual. Pero también abarca el deseo de bienes materiales. Exactamente. Pero sí incluye en gran A la inclinación del pecado sexual. Sí. Sí, en eso se enfoca más, ¿verdad? Pero como cuando vemos, una persona no puede tener concupiscencia solamente en lo sexual, sino, por ejemplo, sucede mucho en el ámbito material, que la gente, por ejemplo, por un partido de fútbol. Yo me recuerdo exactamente, no exactamente qué mundial, fue un mundial que la final fue domingo a la hora de los cultos de la mañana. Y para que ustedes se queden sorprendidos, muchas iglesias suspendieron el culto. Y hubo una iglesia que en su pleno auditorio transmitió el partido de fútbol. Entonces, esa era concupiscencia, deseo de la carne. Y entonces, ok, hay prédica. Y alguien dice, no, yo por el partido no voy a ir a la prédica. Entonces, su concupiscencia lo llevó a ir a la... Esto no quiere decir en un momento determinado que usted tenga alguna actividad, todos hemos tenido, ¿verdad? Pero cuando la inclinación es muy fuerte, dejar, si tengo tiempo, voy a la iglesia, ¿ves? Si tengo tiempo. Por ejemplo, esto conlleva mucho a la televisión, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes, y aquí, bueno, ustedes, las amadas hermanas Robles y la hermana Suseli, que son de generaciones de cristianos? Antes, se recuerda que la televisión era como que la caja del diablo, ¿verdad? Era nociva la televisión, ¿verdad? Ahora se fue abriendo mucho. Y hoy con el internet. ¿Verdad? Más se ha expandido. Más. Entonces, antes la iglesia rechazaba la televisión, hoy se abrió pero la televisión es dañina para la vida de nosotros, pues. Si mucha televisión y poca palabra, entonces yo sería mentiroso y mire, yo no miro nada de televisión. Yo miro televisión, pero Y a veces mucha palabra equivocada. Mucha palabra errada. de... En la televisión. Bueno, pues si miran prédicas, a eso se refiere. Sí, también. Pero hay quienes que ni prédicas miran, sino no ven. Así. Ya hablamos aquí, ¿verdad? Así es. Amén. Entonces, amén. ¿Otra preguntita? Pregunten. Yo creo que uno de ser humano puede tener ciertos deseos, ¿verdad? Sí. Pero no exceder los deseos. No exceder los deseos, ¿verdad? Que muchas veces estoy muy bien. Y entonces el no exceder los deseos, si no excedemos los deseos es por algo. Y ese algo es por Cristo, porque sabemos que no tenemos que pasar ese límite, ¿verdad? Entonces el no pasar esos deseos que están más allá del límite es porque conocemos que no le va a agradar a Dios llegar hasta ahí. Amén. Entonces tal vez a eso se refiere, en el diccionario popular pues habla mucho del deseo sexual, ¿verdad? Pero se puede tomar ya bíblicamente como el deseo de la carne que usted indicaba, ¿verdad? Que todo ser humano tiene deseos sexuales, pero no por ser un deseo sexual va a estar relacionado a lo sexogenital, por ejemplo, ¿verdad? Sino que al deseo del sexo y el deseo de una persona siempre es tener bienes materiales o algunas situaciones en las que está en su contexto, ¿verdad? Que quiere cada vez más y más, y a veces son situaciones que no son agradables a Dios. Como la codicia.
Entonces esa es concupiscencia también. Amén, sí. Todo el deseo que va por encima del deseo espiritual. Gracias, hermana. Es que el mismo espíritu, de acuerdo a nosotros vayamos siendo habilitadas, el mismo espíritu nos va a dar el convencimiento de lo que está bien y de lo que está mal. El mismo espíritu, por ejemplo, yo le puedo decir que a mí me encantaba la ropa así de costadito. Una vez empezó el espíritu a habilitarme, ya yo me sentía desnuda. Yo empecé a dejar de andar con tiros, ¿verdad? Entonces el mismo espíritu nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Por eso la importancia del discernimiento de espíritu. Amén. La hermana Giselle tocó un punto bien importante, ¿verdad? La forma de vestir, ¿verdad? Esta es parte de la concupiscencia, ¿verdad? Ella tenía esa inclinación de usar muy escotado, ¿no? Así, ¿verdad? De tiro, ajá. Entonces ya después el mismo espíritu la convenció, ¿verdad? Hay una variedad de situaciones, ¿verdad? Amén. Bien, entonces este es un equipamiento total, ¿verdad? La verdad nos va a hacer libres. Por eso en esta iglesia usted se va a encontrar que yo no le voy a prohibir nada, ¿verdad? Sino el mismo espíritu le va a convencer. Lo que podemos a veces acercarnos, una hermana mayor se va a acercar con usted, le puede aconsejar, le puede enseñar conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces cada uno toma su decisión conociendo la verdad, y la verdad la va a hacer libre. Decir, bueno, yo era así, yo prefería mejor hacer esto y hacer lo otro. Por ejemplo, me recuerdo hace muchos años una persona, así una enseñanza como la que estamos, me dijo, mire, me dijo, yo estoy de acuerdo de no escuchar la música de ahora, que la música de ahora es malísima. Pero escuchar la música romántica, esa que le canta al amor, esa era su concupiscencia, ¿eh? Todavía le traía atracción la música de X, Y, Z. Esa música le cantan al amor. Bueno, entonces ahí yo la dejé, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo la convenció, porque en su concupiscencia ella todavía creía que era bueno escuchar música romántica, ¿verdad? Música que le canta al amor, ¿verdad? Entonces no es solamente eso, ¿verdad? Perdón, no solamente lo sexual, sino otros deseos de la carne. La concupiscencia es darle satisfacción a la carne. Amén. Para terminar, así, hermana. Eso está como las alabanzas que sacan con ritmos del mundo. Eso es concupiscencia también. También. El alma adolece, el alma recuerda. Y entonces ahí ya viene la concupiscencia. Sí, fíjese que yo tuve la oportunidad de ir a algunas iglesias donde la alabanza era así como que muy pegajosa, así, y la gente como que ya no estaba danzando al Señor, sino prácticamente estaba moviendo de una manera, ¿cómo explicarle? Ay, sensual su cuerpo. Mejor no se lo hago yo. Le voy a dar 2 citas para finalizar. 2 citas. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Libro del Éxodo. Capítulo 32. Verso 5. ¿Ya llegaron? Dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fiesta para Jehová. Bueno, ahora en el mismo capítulo 32, versos 18 al 19. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró.
Entonces aquí vemos que los israelitas acababan de salir de Egipto. Y la pachanga que hicieron fue dedicada a Jehová. Porque dijeron, esta será fiesta para Jehová. Habían cantos, había danza. Y según ellos era para Jehová, pero era la manifestación de la concupiscencia de su carne. Porque no estaban dándole una danza espiritual, sino era una danza carnal. Eran cantos carnales. Y hoy vivimos en el peligro que en medio de las iglesias lo que hay a veces es danza carnal y alabanza carnal. Pero es fiesta para Jehová. Lo que sucede cuando es el carnaval, por ejemplo, y muchos oran antes de comenzar. Amén. No, para que escuchen también los que nos ven. No, lo que sucede cuando hay alguna fiesta, que oran antes de comenzar la fiesta, o en el carnaval se da mucho. Hay actividades de carnaval y oran antes de comenzar la actividad. Exactamente, sí, una mezcla. Es que, o sea, se ha perdido todo esto. Ya invocan el nombre de Dios en fiestas mundanas. ¿Mm? Amén. Ahora vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ocho, 5 y 6. Vamos a ir hasta el 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Amén. Domina la concupiscencia. Amén. Entonces, para reforzar esta aportación o la pregunta que hizo la hermana Claudita, entonces, cada vez que retiramos vencemos la concupiscencia de la carne y nos aplicamos a estar en comunión con la palabra, conoceremos la verdad nos hará libre. Entonces nuestra vida espiritual está más firme, está más sólida. Está el carácter de Cristo forjándose en nosotros. Pero si no logramos despegar eso, la carne es la que va a estar dominando. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, aportación? Vamos a proceder a ministrar la palabra para que hoy salgamos. Entonces llevamos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, y la otra semana miraremos el escudo de la fe. Amén. Que apagará dardos encendidos del maligno, ¿verdad? Y terminamos después con el calzado que es de los apresos del Evangelio. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Todos tenemos que reconocer en un momento determinado que a veces hemos postergado nuestra comunión con Él, con la palabra. Hemos postergado la comunión con la verdad. Y decimos que le conocemos, tenemos que aprender a obedecer sus mandamientos. Porque el que dice que le conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Nosotros somos hijos de la verdad, no somos hijos de la mentira. Señor, te doy gracias por este grupo de princesas tuyas, mujeres escogidas, mujeres que tú les has dado la fe para poder estar acá con la necesidad de recibir tu palabra, la instrucción que viene de lo alto para equipar a tus hijas, Señor.
Muchas gracias por la vida de cada una de ellas. Te pido, mi Dios, que tú sigas forjando en su corazón, Señor, a través de tu verdad, la actitud que ellas tengan, Señor, de ser esas mujeres esforzadas, valientes, que no teman, que no desmayen, que tengan el deleite en tu palabra, que mediten en ella de día y de noche, que sean mujeres entregadas a esa íntima comunión contigo, bendito Dios. Te pido, Señor, que hoy puedan salir con la certeza, la convicción que tú las estás equipando, tú las estás preparando para la obra a la cual tú las has llamado, que cada una de ellas pueda creer que tiene un designio de lo alto para servirte, Señor, en este tiempo, porque su vida ha sido escogida para ser de bendición para otras mujeres, bendición al lugar donde tú las mandes. Señor, yo declaro en el nombre bendito de Cristo que estas mujeres escogidas, estas guerreras, Señor, van a ser mujeres de oración, intercesora, valientes, que se van a someter a ti, bendito Dios, y van a ver tu gloria, van a ver tu poder y el resultado de la humillación delante de ti. Mirarán la respuesta, Señor, mirarán con sus ojos cómo tú les darás el favor y la gracia para ver, Señor, cómo las fortalezas son derribadas, cómo los argumentos son destruidos, cómo la altivez cae delante de ti, bendito Dios. Vengo declarando en el nombre bendito de Cristo que tus hijas mirarán tu gloria, Señor, mirarán, Señor, la respuesta de la intimidad que tengan con tu palabra. Señor, que haya hambre y sed por tu palabra, que sean equipadas, Señor, que no sientan, Señor, la presión o la demanda de hombre alguno, sino que sientan el deseo en su corazón de ir a la palabra, de comerse la palabra, de poder escudriñarla, de meditar en ella, para que la verdad se revele y llegue al pleno conocimiento tuyo. En el nombre bendito de Cristo, yo declaro, mi Dios, que así será en la vida de estas hijas tuyas. Señor, vengo declarando que aquí hay un grupo de mujeres valientes, princesas tuyas, que tomarán, Señor, toda la armadura de Dios y pelearán la batalla en tu nombre, porque en tu nombre son más que vencedoras. Señor, también hay mujeres que nos ven a través de esta grabación. Te pido, mi Dios, que las equipes, las prepare. Señor, vengo declarando que este es un tiempo de avivamiento, un tiempo de bendición, para que estas siervas tuyas, Señor, sean testimonio que la verdad está en ellas, y la verdad, y esto agradará tu corazón, Señor, porque escrito está: mis hijas están agradándome porque andan en la verdad. Muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta hora en medio de todas ellas, Señor. En el nombre bendito de Cristo declaramos bendición y victoria para la gloria de tu nombre. Amén y amén.